Bueno, buenas noches hermanos. Con vista con el propósito pues que ya tenemos más de un mes de estar sin reuniones, sin estarnos congregando en el edificio aquí en Masaya y con la urgencia que todos tenemos siempre del alimento de la palabra de Dios, que nosotros tenemos siempre y espero que así sea en todo, ese deseo de cada día abrir las escrituras, ver a Jesucristo en las escrituras y que los otros vean al Señor en nuestras vidas. Con ese propósito yo envié un mensaje en la página del grupo de WhatsApp, aquí en el grupo de los creyentes, diciéndoles que les iba a enviar una enseñanza de 5 días referente a la historia del hombre griego que yo envié. El propósito está y lo voy a hacer. Lo único que escribirlo es muy tedioso y muy largo. Son más de 10 o 15 minutos y el teléfono me ha traicionado y se ha salido por WhatsApp y he perdido a veces más de tal vez 30 o 40 líneas escritas, más de 20 minutos invertidos. Entonces decidí hacer estos videos, subirlos a mi canal de YouTube. Tal vez no van a ser vistos por muchas personas, pero no me importa. El propósito con el que yo lo hago es para que ustedes, la iglesia de Masaya, se edifique. Para que la iglesia de Masaya no se sienta eh, desunida o no se sienta que está lejana. Pues todos estamos juntos y el propósito de estos videos que voy a estar subiendo a YouTube es que todos podamos ver las escrituras y las podamos compartir como que estamos en el edificio, como que estamos en la sala eh, aquí en Masaya. Porque yo sé que cuando yo veo paso, ustedes me están viendo y tal vez no están viendo a los que están alrededor. Pues ese es el propósito, que estén centrados en el hermano que está predicando el mensaje y no al que está a su alrededor. Igual vamos a estar haciendo en estos videos. Espero que sean de gran bendición espiritual hacia nosotros mismos. Bueno hermanos, para seguir la línea, espero, y este es el momento en el cual debemos de hacer una pausa en el video y cada uno en su casa, si está solo o está en familia, hacer una oración. Yo no voy a hacer una oración aquí en el video porque el propósito es que usted haga una oración dependiendo de las necesidades que usted tenga. Yo he orado antes y espero que el Señor esté supliendo todas esas necesidades. Y espero en el Señor que la necesidad más grande que usted vea no es el no reunirse con nosotros, no es las necesidades económicas que puedan tener, sino una necesidad espiritual que todo y cada creyente tiene y que cada día crece más a veces cuando olvidamos al Señor. En nuestro ignario cristiano, el ignario rojo, he centrado un himno para empezar la enseñanza. Como es costumbre entre nosotros, iniciar con un canto. Himno 254. Voy a leer la primera estrofa y el coro. Dice: el buen pastor al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba me trajo a su redil, y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me salva, su preciosa sangre me lavó y hasta hoy su brazo me guardó. Y ese va a ser, si usted está en su casa, le da pausa al video, pues no se verá a ningún lado, y lo canta entero. Yo lo leo, pero este es el canto que he escogido para esta enseñanza. Vamos a proseguir entonces leyendo, hermanos, la enseñanza que tenemos en el grupo de WhatsApp Creyentes de Masaya. Dice así: en la antigua Grecia, un hombre quería levantar un templo. Lo quería hacer hermoso y tan grande que superara al Partenón y a sus idolatrías. El Partenón es un templo que es emblemático del imperio griego, de la cultura griega. Si usted quiere lo googlea y lo puede encontrar allí. Pasó semanas pensando cómo iniciarlo. Preguntó a muchos arquitectos y todos le respondían lo mismo: un fundamento fuerte debe de tener. Dudoso el hombre fue y consultó a algunos albañiles y le contestaron lo mismo: si quieres un buen templo firme y grande, así de firme y grande debe ser su fundamento. El hombre entonces, convencido, fue y buscó el material más firme y grande.
el material más firme, bello y valioso que había en toda Grecia y el mundo. Entonces empezó su construcción, poniendo un fundamento firme. Al terminar ese fundamento, edificó pilares de mármol puro con oro incrustado cual jamás se habían visto. Eran tan bellos y fuertes que bastaron solo 4 pilares para toda la construcción. El techo que tenía el templo era y no era. Se miraba y al mismo tiempo desaparecía. Los pilares a diario crecían y el templo siempre era y no era. El hombre griego se asombró tanto de ellos que quedó perplejo y su mayor sorpresa grata fue lo que moraba en el templo. Entendió con saber quién estaba ahí que ese templo jamás debía descuidarse y habría que velarlo de día y de noche. Estaba tan agradecido el griego con el morador del templo que su trabajo jamás fue gravoso. Con gratitud lo hacía. Desde que construyó este templo hasta la eternidad, fueron los momentos, días más felices que el griego experimentó. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, pues es toda la enseñanza. Mire, hermanos, la historia es ficticia, no es real. Algunos me preguntaron si era real, no es real. Es una historia que el Señor ha puesto en mí y está escrita, y ya la escribí. Cada punto de lo que este hombre hace lo vamos a representar a través de la Biblia y con un enfoque hacia nosotros y hacia la persona bendita del Señor Jesucristo. El hombre somos nosotros y el templo somos nosotros vistos desde afuera, desde una tercera persona. Tal vez usted tiene experiencia en algún juego. Cuando usted juega en PlayStation, en Xbox o en el teléfono, a veces jugamos en tercera persona. Es decir, conducimos un personaje y nosotros vemos todo lo que hace ese personaje. Vemos los movimientos de su cabeza, lo vemos de espalda y lo podemos ver de frente. En la vida real nosotros no podemos, nos miramos en primera persona. Yo no me puedo ver a mí mismo la nariz, ni me veo mis labios cuando hablo. La suerte que ahorita sí, cuando me estoy viendo aquí en el video, me veo algo gracioso, no sé. Este bigote se me está metiendo en la boca cada rato. Pero hermanos, la enseñanza es así. Nosotros desde la primera persona, nosotros desde una tercera persona, vamos a descubrir quién es el cimiento. Vamos a estar viendo cuáles son los fundamentos o cuáles son los pilares que debemos de tener. Y también vamos a llegar a descubrir el techo, el que era y no era. Y vamos a estar llegando entonces a ver toda esta enseñanza. Si usted busca en la Biblia acerca de templos, va a encontrar muchas cosas bellas. El templo más grande, el templo hecho por el rey Salomón. Luego va a haber el templo que reconstruye cuando regresa Esdras de cuando fueron exiliados, del exilio. Luego va a haber el templo que vio el Señor Jesucristo, que era el templo herodiano, que vio y aún mismo predijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en ese templo. Y así fue, no quedó piedra sobre piedra en ese templo. Es más, hoy ni siquiera existe. ¿Y usted sabe por qué? Porque Dios no iba a morar más en templos hechos por manos de hombres. Dios nunca más iba a estar, mientras estemos en esta dispensación, iba a estar en un templo de piedras o en un templo hecho por un arquitecto famoso. Dios desde entonces fijó que iba a morar en el creyente, que iba a morar en algo que Él mismo había creado. Y este plan que vamos a estudiar a través de esta enseñanza, no es que le surgió al Señor cuando vino Cristo. No es que surgió como algo nuevo o algo de sorpresa. ¿Sabe? Este plan, al igual que el plan de salvación, el Señor lo viene formando y lo viene ideando y lo viene cumpliendo, por decirlo así, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que usted y yo existiera, desde antes que hubiera vida en este mundo, hace más o menos de 4.000, 5.000 años, ya Él lo había planeado. Es hermoso pensar en esto. Llena el corazón
y llena la mente y hasta ni lo comprende, que a veces explota el simple hecho de pensar de que Dios nos estuvo pensando desde antes de la fundación del mundo. Dios es un Dios que se ha preocupado por nosotros y nos ha amado desde antes que naciéramos y que pecáramos. Dios ha estado pendiente de nosotros, y aún en esta situación de pandemia, de coronavirus, que muchos caen en histeria, que muchos caen en desesperación. Yo le quiero decir algo, hermano. Tenga calma, tenga fe y conoced quién es Dios y conoced cuál es su propósito. Tampoco el coronavirus a Dios le tomó por sorpresa. No dijo, vino el diablo, creó un virus que va a matar a todos, incluyendo creyentes, y qué sorpresa para él. No, hermano, no es así. Anticipado era el conocimiento de Dios aún de esta pandemia. Anticipado era el conocimiento de Dios de cuántas personas van a padecer de ella y cuántas van a morir. A Dios no le ha tomado por sorpresa. Y Dios cuida a los suyos. Y aquellos que mueran, creyentes que mueran a causa del coronavirus, no crea que el diablo les ha quitado la vida. En Dios está el dar vida y el quitarla. Y Dios hace todo conforme a su propósito y conforme a lo que Él ha hecho y ha pensado. Y sabe, es hermoso y precioso. Y ningún creyente en esta sala evangélica, sala cristiana Masaya, o en algún otro lugar del mundo puede decir lo contrario, puede pensar que Dios se ha equivocado. Dios lo ha hecho perfecto. No cabe la menor duda. Él es soberano, perfecto. Retomando entonces, hermanos, la enseñanza, vamos a leer en el libro de Efesios. Yo voy a leer los versículos. No puedo poner ahí el versículo en el video, porque yo quiero que usted esté ocupando su Biblia. Si usted su Biblia la tiene allá guardada, llena de polvo, sucia, sáquela, límpiela, desempólvela. Es que usted no es de los que guarda libros, usted es de los que los lee. Y si usted la está guardando y la tiene empolvada, eso es un signo claro de que tal vez usted no tiene comunión con Dios en estos momentos. Vaya y búsquela. Vaya y esté leyendo conmigo Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Voy a retomar la lectura. Dice Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Libro de Romanos, capítulo 3, y ahí vamos a quedar. Hermanos, yo he escogido el personaje, y no le he escogido como un judío. No le he escogido a él como un descendiente de Abraham según la carne. He escogido un griego. El libro de Romanos enfatiza y pone a los griegos como gentiles, diciendo lo siguiente: la salvación primeramente a los judíos y también al griego. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos, aún en el capítulo 2, vuelve a mencionar al griego primeramente, al judío primeramente y también al griego. Este hombre es un gentil. Hermanos, nosotros somos gentiles. Nosotros, antes de la venida del Señor Jesucristo, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, dice, de los pactos, de las promesas. Estábamos hechos a un lado, por decirlo así, porque Dios tenía un propósito, y más adelante en ese mismo capítulo dice que era que por medio del Señor Jesucristo abolir la separación y hacer de dos pueblos un pueblo a través de su cuerpo y de la sangre que Él derramó. Este griego somos nosotros, vagando en este mundo y preguntándole a muchos acerca de cómo iniciar, acerca de cómo empezar, acerca de cómo entender y buscar lo mejor. No en el sentido material, como el griego lo busca. Eso es simplemente una metáfora. En el sentido espiritual,
Porque todos nosotros nos preguntábamos en algún tiempo si era verdad lo que estábamos oyendo. El testimonio de hermano Edwin dice que él buscó mucho, que estuvo en los testigos de Jehová, que estuvo en otras iglesias, tal vez pentecostales, escuchando la palabra. Y buscaba la verdad. Yo recuerdo mi vida. Yo nací prácticamente en un hogar cristiano. 5 años y sala evangélica en Dolores era mi lugar. Martes, jueves, sábado y domingo. Y casi no faltábamos ni un día. Pero un tiempo me pregunté, ¿qué hago? ¿Será verdad? Tantas religiones que hay en el mundo. Tantos pensar que hay en el mundo. Tantas doctrinas que hay en el mundo. Que Buda, que otras personas, que el Papa, que el catolicismo, que María. Y uno se pregunta, ¿será verdad eso? El griego se preguntaba y a muchos les preguntaba, ¿será verdad que una construcción empieza con un buen fundamento? Déjeme decirle, hermano, que Romanos capítulo 3, y vamos a leer su versículo 29. Si usted lee Romanos el versículo 29, dejando a un lado los versículos de justificación, desde el versículo 29, es el puente y es lo que conecta el capítulo 3 con el capítulo 4. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y aquí es donde entramos nosotros. Ya a Dios no le podemos ver solamente como un juez que nos iba a juzgar, que nos iba a condenar. Ahora podemos ver al Señor Dios como un Padre, como alguien, como un Dios, en el sentido de cercanía hacia nosotros. Antes Él estaba lejos, nosotros estábamos lejos, pero vino el Señor Jesucristo. Y aquí hay un problema a veces, que menospreciamos muchas veces el mensaje del Evangelio. Que cuando estábamos en el local, muchos dormían, muchos hablaban, muchos miraban a todos lados, abostezando, cabeceando cuando se predicaba el mensaje del Evangelio. Y yo digo, qué tristeza. Porque el mensaje del Evangelio es tan importante para el creyente antes de serlo, como después de ser creyente. En la vida del creyente, en la vida de la persona, no hay mensaje más importante que pueda oír. Que Jesucristo cargó sus pecados en una cruz y murió por ellos, y que al tercer día resucitó. Que Él da la vida eterna como un regalo. Que Él da perdón de pecados. No hay mensaje más importante. Y que realmente pueda llegar tan profundo en el corazón y en la mente de una persona. Pero que muchas veces este mensaje es ignorado. Es puesto a un lado. Es simplemente dicho por muchos creyentes, yo ya lo sé, yo ya creí en Cristo, yo ya estuve y tuve mi momento de aceptarle. Y después uno piensa, pues ahora tengo que aprender más cosas. Y sí, es verdad. Pero a veces nos centramos, oh, quiero aprender de los profetas, quiero aprender de las señales del último tiempo, cuando lo básico, cuando lo esencial, cuando donde debe estar firme y donde deben estar vuestros pies, usted mismo no los tiene allí. O tal vez su base es muy débil. Céntrese en el mensaje. El mensaje de hoy es centrado en el Evangelio. Hermanos, este es un tiempo en el cual hay que repensar nuestras bases y nuestros fundamentos. Muchas veces olvidamos de qué fuimos salvados. Muchas veces olvidamos de cómo éramos antes de venir al Señor Jesucristo. Muchas veces olvidamos cómo es Dios de misericordioso con nosotros. Y al nosotros ser olvidadizos, el fundamento que es Cristo, lo pisoteamos y lo dejamos a un lado. A veces hay momentos en el que nuestro actuar y nuestro andar es de un mundano, es de un incrédulo, es de alguien apartado totalmente, de alguien que no conoce a Dios. Y es porque nuestro corazón se encierra en el ego y se encierra en olvidar el fundamento que está, que es el Señor Jesucristo. Nuestro Dios, Dios de los judíos, porque es Dios de aquellos remanente de Israel creyente de Dios.
y Dios de los gentiles. Los que estábamos lejos preguntándonos cómo venir, y ahora hemos venido. Primera de Corintios 3:11 es el siguiente capítulo, versículo, y creo que es el que todos teníamos en mente. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. ¿Qué es el fundamento? Es la parte inicial de una construcción. Y se entiende que es la parte más sólida y firme que habrá en la construcción, pues en ella es que se va a levantar lo demás. Y dice que no hay ni otro fundamento puesto más, lo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero ¿qué nos dice este versículo realmente? ¿Qué es lo que entendemos por este versículo? Muchas veces el conocimiento lo dejamos corto, y yo digo esto siempre. Digo que los versículos, a veces por mi Biblia trae 2 líneas y media, pero a veces los versículos tan cortos encierran una verdad tan grande, pero tan grande, que si usted lo pasa por desapercibido, a veces no entiende el resto del capítulo. Juan 11:35, uno de los versículos más cortos, el versículo más corto del Nuevo Testamento, dice: Jesús lloró. Y uno dice: Jesús sacó lágrimas. Y hasta ahí queda. Pero ese versículo tiene un trasfondo grande. Versículo: Jesús lloró, te quiere decir que Jesús era Dios 100% y era hombre 100%. Que Jesús sentía emociones. Que Jesús amaba verdaderamente a Lázaro, y sabiendo aún que él lo iba a resucitar, su compasión y su amor hacia Lázaro era tan grande que verle en ese estado le provocó lágrimas. El versículo encierra tantas verdades. Un versículo corto que a veces olvidamos esto, que dice que el fundamento que está puesto es el Señor Jesucristo. Primero encierra Pablo la siguiente verdad. Dice: nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, porque a veces queremos fundamentar nuestra fe, nuestra vida como creyente, basándonos en nuestras propias obras. Y la salvación no es por obras, porque si fuera por obra, ¿quién fuera salvo? ¿Quién ha hecho más obras buenas que malas? Que me mande un audio después y me diga: yo he hecho más obras buenas que malas. Pero si usted lo pone en una pesa, siendo estas sus obras malas y siendo estas sus obras buenas, yo creo que queda así. Y cuidado más abajo, sus obras malas son más que las buenas. Otro fundamento, no hay otro, solo es Jesucristo. La salvación nunca ha sido por obras. La salvación nunca ha sido por lo que usted haga o deje de hacer. Y si usted piensa eso, hermano, porque hay creyentes verdaderos, pero que tienen un pensar así. Yo fui salvo porque Jesucristo me salvó, sí, pero también porque antes yo había hecho esto y lo otro. Capítulo 4 del libro de Romanos, y le va a explicar eso. Abraham nunca fue salvo por la ley de las obras. Dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia. David nunca fue salvo por hacer tantas obras. El varón conforme al corazón de Dios es salvo en el caso de Urías Eteo, pero nunca fue salvo por hacer obras. La salvación, hermanos, es y siempre será por gracia. No puede haber otro fundamento que no sea gracia, que no sea amor, que no sea misericordia, que no sea el Señor Jesucristo. Por eso el versículo después dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sabe qué significa que el fundamento sea Jesucristo? Que lo que va de ahí hacia arriba tiene que estar íntimamente relacionado con Él, que tiene que decir exactamente lo que el fundamento dice. ¿Cristo cómo fue, hermanos? Cristo fue santo. ¿Cristo cómo fue? Cristo fue perfecto. ¿Cristo cómo fue? Cristo fue recto. ¿Cristo cómo fue? El verdadero Hijo de Dios. ¿Cristo cómo fue? Tantas cosas que se puede decir de Él, que ahorita llevo 24:40. Y podría pasar otra hora hablando de los atributos del Señor Jesucristo. El fundamento es el Señor Jesucristo, el ser más grande que pudo haber.
Porque el hecho de llamarse cristiano y de seguirle a Él es la tarea más difícil y más grande y más noble que en esta tierra se puede hacer. El Señor Jesucristo es el fundamento, pero lo que Él atravesó para hacerlo es la manifestación verdadera de una entrega hacia Él, de lo que Él desea de nosotros. Porque nosotros no iniciamos siendo creyentes ni cristianos. Fuimos creyentes el día que nacimos de nuevo, que creímos en el Señor Jesucristo, que nos arrepentimos de todos nuestros pecados y que no se nos olvide eso. Vivamos todos los días como si ese mismo día Dios nos hubiera perdonado todos nuestros pecados, porque así nuestra mente cambia y se llena de gratitud completa. El ser cristiano es lo que el Señor desea de nosotros. Ser sus discípulos es la palabra. Él desea que desde ese inicio nosotros le sigamos poniendo los pies en el fundamento, el cual es Cristo. Pensando diariamente en el fundamento, el cual es Cristo. Que nuestras conversaciones sean basadas en el fundamento, el cual es Cristo. Pues no puede haber otra cosa en el que el creyente pueda estar firme o que pueda poner sus pies que no sea en el Señor Jesucristo. Hermano, el inicio de esto es el hombre buscando un fundamento, pero cuando lo encontró, inició una obra. Porque cuando lo encontró, supo que era el inicio y que sobre ese fundamento podía ponerse cualquier buena cosa. Mármol, oro. Nosotros, el que ha creído en Cristo, ya ha encontrado el fundamento. Pero ¿qué ha edificado encima de él? ¿Qué ha puesto encima del fundamento? ¿Cómo están sus pies? ¿Cómo está su andar? ¿Cómo está su hablar? ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que sus pies caminan o sus manos tocan? El fundamento es Cristo y debemos de vivir así. El hombre encontró a Cristo, encontró el fundamento y empezó una construcción. Desde que usted fue salvo debería de empezar una construcción la cual hoy debería estar alta. En la comunión o en iglesia, creyentes nuevos, solo pienso en Jennifer como la creyente que aceptó al Señor antes de esta pandemia. Los demás son creyentes de años, 7 años, 5 años, 3 años, 2 años. Deberíamos de tener ya un fundamento, o lo que está arriba del fundamento, grande. De manera que no nos avergoncemos de lo que ya está puesto sobre ese fundamento, o de lo que hemos hecho desde que el fundamento está puesto. Muchos a veces tienen el temor de que Dios les juzgue y estemos ante el tribunal de Cristo y todas sus obras sean echadas a un lado. Y que todo lo que usted haya hecho sea quemado, porque no fue lo que el Señor merecía. Hermanos, ojo a esto. Es grande realmente la responsabilidad de ser un creyente. Nunca en la Biblia se menciona que es fácil. Y la vida de los que tenemos testifica que no lo es. ¿Cuántos de ellos murieron? Unos degollados, otros decapitados, otros atravesados por lanza, otros despellejados vivos, otros fueron dados a los leones en el Coliseo. Hoy muchos de nosotros no estamos ni siquiera listos para negarnos ante nuestros mejores amigos, porque nuestro fundamento que es Cristo le hemos olvidado. Hemos dejado la construcción a un lado y nos hemos centrado en nuestras vidas. ¿Qué hubiera pasado si este hombre griego encuentra el fundamento, lo pone y luego se va a seguir lo que hacía, a seguir su vida cotidiana? Nunca hubiera terminado ese templo. Lo hubiera dejado a la mitad y todos se hubieran burlado de él. Eso, hermanos, es otro video que prontamente les estaré enviando. Pero yo les puedo decir algo, hermanos. El fundamento en el cual el creyente está es el Señor Jesucristo. Y no puede haber otro. Ni sus obras, ni su vida. Cuidado, mucho cuidado. Con poner su vida, sus intereses, sus relaciones, su trabajo, su familia, su madre, su esposa, sus hijos,
ponerlo antes del Señor Jesucristo, de las obras de Él. Porque yo le digo, hermano, para terminar, hay una forma, hay una pirámide. En primer lugar es Jesucristo. El segundo lugar son los ministerios que usted tiene en Él. Yo hablo del Señor Jesucristo como algo de su devoción personal, los ministerios que Él tiene. Luego son sus hermanos en la comunión. Luego son sus prójimos, tal vez no creyentes. Luego es su familia. Luego es sus vecinos. Luego es sus compañeros de trabajo. Luego es todos. Y de último está usted. El fundamento que usted ha puesto es el Señor Jesucristo. Analícese. Desde el día que fue salvo hasta hoy, ¿ha habido un cambio en su vida? Si no lo ha habido es porque usted no tiene los pies en Jesucristo, no está firme en Él. Es más, tal vez ni siquiera es un verdadero creyente. El creyente se ve por sus frutos. Si hemos puesto el fundamento, hoy no es día ni tiempo para que nos detengamos. El día y el tiempo de cuando nos detengamos de nuestra obra es cuando el Señor venga por nosotros o no muramos. Hermano, para terminar, yo le puedo decir esto. Himno 233. Siga firme y adelante. Si su fundamento es Cristo, si usted es un creyente y usted tal vez se ha olvidado de Él, no lo haga. Ya encontró el fundamento. Empiece a construir sobre Él. Ya vamos a estar viendo los pilares necesarios para construir. Porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Firme y adelante, hermano. Pase buen día.